hoax or secret, mystery or a prank. There's a mysterious codex, simply known as the Voynich manuscript. Its name comes from its most known owner, an antiquarian named Wilfrid Voynich, who bought it in 1912. It lacks a title, and even if it had one, it would be pointless. The content can't be translated due to being written on a made-up language. The manuscript contains, presumably, a botanic and alchemical collection from the 15th century. However, if we understand it like we're supposed to, it describes plants and techniques that don't exist in our world. So, is it a work of fiction? I've got no clue. It is written on a language nobody on Earth talks or writes. It is a joke then? A comical scheme of nonsensical concept designed to annoy someone? Who knows? Experts throughout history have determined that the codexes on the manuscript do follow linguistic patterns, rules, formats, and they do mean something. Its content is not random placed characters. Made-up languages such as Klingon, Valyrian, Elvish follow patterns and pre-existing languages formulas, since they need to have a meaning and a coherent result for an artwork, especially if they need to be repeated or used in the future, so they have to be meticulously crafted. There are experts for this, of course, when you wanna do it right. So we're talking about the most elaborated hoax ever, or at least previous to the internet. Or we're talking about a manuscript made with the sole intention of misleading and alienating everyone that tries to read it outside of a selected group. I've only seen this level of devotion on the first draft of the Space Jam script or the House of Leaves book. You may think I'm exaggerating, but I must remind you that they both tell fictional events based on actual real elements. We're humans. We can't just make things exist out of nowhere, and everything that has been or will be comes from something or someone before. There's nothing new under the sun. So what you may see as fictional plants can be creative deviations or combinations of pre-existing plants, or even, if you will, poorly shaped memories of plants that we dreamt of. The confirmed first owner, Georg Baresch, an alchemist and botanist, may be the reason for the people to assure the book is an alchemist manual. But how will I know? I can't without the decipher key. People have tried everything. Someone even tried to link the characters to the Latin alphabet, because between the 38,000 words there are some Latin words. Or so they think. But then you'll have another problem. The words may not reflect anything, just being gibberish. And yes, this branch of theories believes the original language, the one Voynich on the manuscript, had anything to do with Latin languages. Not all languages are expressed the same way, not even on the same order, and neither with the same methods to describe time. It may be a fictional work, a speculative fiction of some sort, a cute story of a world different to ours, like Tolkien's Middle-earth or George R.R. Martin's Westeros. Granted, but then why is it written on a made-up language no person can read? What purpose would you have to go to that extra step? There are theories of it being a hoax made up by Wilfrid Voynich himself. He, as an antiquarian, will have access to old paper and techniques to make a language that resembles something real. Just like the glass skulls fraud committed by Ollón Bobón or the alien that Jaime Maussan showed on the Mexican Congress. This leaves us with the possibility of never being able to find an explanation or interpretation for a manuscript that refuses to explain itself. But, just like we told you, their pieces have a reason to be. They explain something, they teach something, they mean something. They're trying to communicate a message to us, since nothing is just random and meaningless.
te cansas de apretar con tanta fuerza? Descuida, estoy al tanto. Antes de que tomes una decisión tan apresurada, quizá quieras contestar el teléfono. ¿Qué tanto sabes de arquitectura? Si acaso hay un tópico que todo el mundo ha desmenuzado, diseccionado y escudriñado hasta el cansancio, es sin duda myhouse.wat. El mod para Doom que tuvo a todos en vilo por lo complicado, extenso, significativo e intrigante que era su misterio, su origen y su propósito. Lo que un usuario común en foros de Doom llamado Betch creó, marcó un antes y un después en cuanto a creación de misterio se refiere. Un magnum opus de los mods, las creepypastas y narrativa metatextual por donde lo veas. El ejemplo más cercano de interactividad en cuanto a un misterio de internet así sería Welcome Home o la miniserie Hi, I'm Mary, pero aún sin tener ese nivel de interactividad. Un nivel que solo puede alcanzar un videojuego modificado en un motor gráfico ampliamente documentado y reconocido. ¿Había otra combinación ganadora? Por supuesto que no. Por un lado tenemos al meme por excelencia, Doom, el videojuego que puede ser jugado por cualquier dispositivo con pantalla, y a veces ni siquiera eso. E inclusive... Hi, my name is Lauren Ramlin. Most people call me Ren. And I am a first year PhD student in the Biological Engineering Department and the Media Lab here at MIT. They ran Doom on a cell. To combine the genetic system with the display of Doom, I first need to take the frames of Doom and compress them down to a 32 by 48 array the same size as our microwell plate. After this, I use thresholding to determine which pixels are on and which are off in the binary display system. I then take this on-off array and use it as an input to determine which of our simulated cells receive the inducer AHL. The result is simulated cells that fluoresce in the same indices as the compressed Doom frame. Simulating this system over time, I find that it takes approximately 70 minutes to achieve peak image display and 8.3 hours total to return to the off state and then load the next frame. With this simulation, I'm able to calculate approximately how long it will take to run the entire game of Doom on cells. My final conclusion is that to run Doom on cells, it would take about 600 years. Mientras que del otro lado tenemos una historia de terror con un trasfondo sentimental y nostálgico. Y si hay algo que Internet ama es precisamente recordar tiempos mejores. No había forma en que no robara la atención del colectivo. Lo que el mod nos muestra es que sí o sí era el mejor caldo de cultivo de teorías e interpretaciones. Esto no solo por su gameplay, sino por el contenido adicional que estaba en un Google Drive, que a fuerzas tenías que leer para poder resolverlo, causando así que todos los youtubers hablaran de él. Solo por mencionar algunos. Demi, quien abarca el misterio desde el punto de vista de las entradas en el diario de Steve Nelson, nombre que descubrimos en los archivos de Betch, así como también el único que de menos te dice cómo jugar myhouse.wat. Danny Z en Tolkienvidia se enfoca más en las similitudes con el libro House of Leaves, explora la importancia de la relación entre Steve y Tom, sea o no una relación homosexual, e incluso de la importancia para el mito de myhouse.wat que conlleva estar hecho en Doom Builder. David X. Newton, que explica a detalle cómo, a nivel de programación en Doom Builder, funciona myhouse, lo cual no quita el terror metanarrativo, pero de menos ahora entiendes cómo es que píxeles y códigos se meten con tu cabeza.
Es una serie de 5 videos que desmenuzan por completo el funcionamiento del mod, lo cual si bien le mata la magia spooky aterradora, me deja muy intrigado en cómo, presuntamente, Vetch lo logró solo. Raytan the Killer, quien, en mi opinión, tiene la guía más extensa del mod, desde las anotaciones y su impacto al jugar, como también de lo que estas nos dicen emocionalmente y narrativamente a lo que Steve siente. Power Pack, el responsable de que este misterio me intrigara tanto, de que resonara tanto conmigo que nunca más podré dejarlo huir. Su video, y no bromeo con esto, es uno de los mejor hechos jamás para este género, y desearía poder algún día emocionar a alguien con mis palabras y edición como lo hizo él. En serio, deberían estudiar en universidades ese video de YouTube. Para entonces tener al último TVnauta que dio una de las interpretaciones más cabronas jamás hechas para myhouse.wat. Pero no me corresponde spoilear ninguno de ellos. Sería reiterativo e injusto para los trabajos de los antes mencionados. Así que puedes ir a comprobarlos tú mismo. Sin embargo, un día como cualquier otro y de la nada, mis neuronas se activaron e hicieron conexión. Se formó una idea y súbitamente pensé lo que al parecer nadie había hecho jamás. ¿Por qué de todas las canciones en el mundo, Vetch decidió usar Like the Wind? No saben cuántas ganas tenía de hablar de myhouse.wat. Lo digo en serio. Pero nunca encontraba nada nuevo que mencionar. Nada interesante que nadie haya dicho antes. Te lo dije. Es un tópico del cual todo el mundo exprimió hasta la última gota. O así era hasta ahora. Para entender la cruz que decidí cargar, has de saber que soy muy obsesivo a veces. Existen instancias donde mi mente no puede salir de baches, socavones, cuevas o cráteres porque simplemente no encuentra una salida viable para resolver un misterio. Adoro los misterios y más aún resolverlos. La certeza me da confort o en otras ocasiones me deja espacio en la casa donde habitan mis temores y mis cariños. Fue tanta mi obsesión por la conexión entre ambas piezas de arte que he llegado a tener pesadillas sobre esto. He llegado a poner más atención al orden y tamaños de los cuartos en la casa. E incluso he tenido el temor de que nunca podría escapar de la influencia cultural y mediática de este nicho creado por Vetch. Un sigilo que con 3 simples palabras nos inculcó el temor a lo que yace tras las puertas. Al día de hoy sabemos que Like the Wind es una canción del grupo alemán de rock Fex llamada Subways of Your Mind. Para fortuna de todos, hoy sus artistas originales gozan de la popularidad que se les negó allá en 1984 y han podido sacar un disco remasterizando sus canciones. E incluso el video musical oficial de la autora llamada Canción más misteriosa del internet. Pero siento que ya he hablado de esto. ¿Qué? Incluso esto va más allá. La historia detrás del descubrimiento es bastante chistosa en retrospectiva. Y como saberla no afecta a mi llamada, no pierdo nada con decirte que veas los videos de Lugia y Demi sobre el tema. No tienen desperdicio. Pero volvamos a marzo del 2023. Cuando myhouse.wat era el nuevo misterio de la internet, la canción seguía siendo un misterio. No sabíamos el nombre de la canción, no sabíamos el nombre del grupo y desconocíamos la letra oficial. Del otro lado del cerco, no se conocía todo lo que contiene el archivo WAD. Se ignoraban desde las formas de acceder a los finales hasta el orden o veracidad de los obituarios. Las referencias temporales de las diferentes versiones de la casa eran un tema de debate, y mucho menos entendíamos cómo un simple tributo se convirtió en una maldición. ¿En qué parte de la casa puedes escuchar Like the Wind? En el camino del bosque por la gasolinera, en un auto que ha chocado con un árbol. Conforme te acerques se escuchará, tal y como relata la entrada del 7 de enero de 2023, donde Steve se accidenta su coche y termina herido al estrellarse. Manejaba por un camino en el bosque cuando de repente mi auto giró fuera del camino y me estrellé contra un árbol. Me desperté en el asiento del conductor.
con una pierna herida y sangrando. Mi cabeza estaba girando y me sentía desorientado. Logré arrastrarme fuera del auto y atravesé un bosque cojeando, esperando encontrar ayuda. Mi pierna agonizaba y sentía que estaba por desmayarme. Y a través de los árboles vi las luces de una solitaria gasolinera. Lo que me parece extraño es precisamente eso. Nadie le dio importancia. O por lo menos nadie destacó por qué elegir esa canción. Lo más cercano a darle foco a este tópico fue Power Pack al mencionarla a su debido tiempo. This song, of course. E incluso la usa en el clímax de su narrativa. Pero nada más. Toma, una tachuela. Te será útil más adelante. Digo, todo el mundo resalta al Shrek que puedes combatir. No se queden mucho tiempo ahí porque Shrek los va a perseguir. No, I don't have any plot reason for why Shrek is here. La tarjeta de béisbol del jugador. JJ Hardy. Las consolas de videojuegos. La secuencia numérica para alcanzar el final verdadero. ¿Pero les pareció muy inocuo e inocente poner una canción que habla de paranoia y subterráneos en la mente? Es que me pone histérico pensar que todo el mundo decidió analizar cada carácter en el código de programación. Cada pinche píxel que existe para descubrir si abre un pasadizo secreto. Cada posible bug para mejorar los tiempos en un speedrun. Pero nadie quiso ponerse un minuto a pensar por qué esa canción. Es que simplemente no logro entender la mente colmena del internet. Con misterios como Petscop o FNAF tenías un cuarto de la población mundial teorizando secuencias numéricas, códigos binarios o píxeles fuera de lugar para lograr descifrar lo que sus mentes consideran una respuesta válida. Carajo, incluso en cosas menos complicadas como The Amazing Digital Circus o pinches Peacemaker temporada 2, había cientos de miles de tipejos escudriñando formas de hablar o diálogos para formar teorías. Pero casualmente la canción más misteriosa del internet está también ahí junto a referencias a House of Leaves o Calabaza Rick. Y decides pasarlo de largo como si fuera un placeholder para música misteriosa spooky.mp3. No me lo creo. O al menos no me gusta que así sea. Hemos pasado mucho tiempo en ese mod como para pensar que nada está puesto por casualidad. Tiene que haber un porqué de las cosas. La Pepsi era la marca insignia de los 90s, que es el contexto temporal de Doom en el internet temprano y en el alba de la cultura de mods. Las dos consolas que cambian con el tiempo. La Calabaza Rick es el contexto temporal pero del desarrollo del mod. Todo eso tiene sentido y conexión temática o referencia a la vida de Vetch. Y salvo que Vetch fuera un alemán en 1984 o que fuera el mismísimo Anton Reed, la razón de ponerle The Wind Devil lo dieron cuando aún qué. Lo siento. Me exalté un poco. Debo darles un crédito a FX. Subterráneos en tu mente es un título muy original. Normalmente todos hablamos de redes, cuarto o incluso rincones. Pero un subterráneo. Eso sí que es original y creativo. Lástima que la banda no despegó hasta el 2019. ¿Será que la letra tiene relación con lo que tú experimentas en el mod? Vamos a ver. Todo se sabe en el famosísimo Like the Wind. Ese verso era el nombre que tenía la canción cuando aún era un misterio. Pero después tenemos versos tipo toma la consecuencia de vivir, revísalo, compruébalo, pero el sol nunca brillará. Y lo que creo que da sentido a todo esto. De cualquier manera, paranoico en los subterráneos de tu mente. Puede parecer que simplemente hablamos de paranoia. ¿Qué te detendría de pensarlo? Vetch está al borde del colapso por las pesadillas y maquinaciones que el mod le está haciendo. ¿Quién no se pondría paranoico? Pero quiero que te detengas un momento y pienses muy detenidamente en qué es una estación de subterráneo. No como luce, ni que pienses en una, sino en el concepto mismo de una estación de subterráneo. No muy en el fondo, es solo otra casa. Si vives en una urbe citadina, has usado en más de una ocasión el subterráneo. Muchos lo llaman metro. Y en esencia son lugares liminales donde te subes a un tren que te lleva a un destino significativo dentro de tu ciudad, el cual está a una distancia relativamente corta. Hay escaleras para subir o bajar pisos de altura, hay caminos para conectarse con otras, e incluso para que tomes la dirección contraria.
El mundo es, cuando menos, ligeramente diferente al que dejaste atrás cuando entraste. No estoy describiendo la casa, ¿verdad? Cuando ves el mapa fuera de límites, como lo muestra el usuario David X. Newton, la casa no es más que una serie de túneles interconectando escenarios. Algunas veces hasta pareciese como un mapa del subterráneo de tu ciudad. Viéndolo desde ese ángulo, un poco más y podríamos tener un mapa neuronal. De hecho, no difiere mucho a un mapa conceptual, el cual es la representación más insulsa de las conexiones que esas células hacen en nuestro cerebro. Quizá el mapa de la casa se parece más a uno de Nueva York o París, pero rebuscar esto a este nivel queda en ti. Sin embargo, es menester recordarte que casi todas las líneas del subterráneo conducen a los aeropuertos de sus respectivas ciudades. Así como lo hace la casa. Curioso, ¿no lo crees? Mira dónde te encontré. Siendo más ridículo y exagerando un poco con las comparaciones, y cualquier habitante de la Ciudad de México no me dejará mentirles, el pasillo de los 5 minutos que habita en el mod es fácilmente la más fiel representación del transbordo de Atlalilco o el famoso túnel de la ciencia de la línea 5. Pero divago. Esto solo para que no estés tan incómoda. La similitud no queda solo en eso. ¿O acaso nunca habías notado que una vez que bajas no vuelves a subir? Sé que suena una locura, porque claro que puedes subir. Lo haces en varias ocasiones, incluso para poder avanzar. Pero jamás, en ningún momento, subes más allá del nivel de la casa. Todas las instancias donde subes son ya dentro de la casa, lo que implica que al estar dentro, no puedes estar más alto que ella. Lo más cercano a volver a subir es ir al bosque que lleva a la gasolinera, aunque ahí solo estás al mismo nivel que la casa, o si te fijas bien, estás un poco más abajo. Porque tú siempre esperas la casa. Preparando todo para esta llamada me di cuenta de algo que, honestamente no sé cómo me hace sentir. A momentos me parece gracioso y en otros me parece muy triste. Verás, GC Doom, el software donde myhouse.wat se ejecuta, sufrió una actualización que inadvertidamente arruinó muchos mods existentes. Entre ellos, myhouse.wat. Esta actualización creaba un error al momento de caer en la sala del hospital, y básicamente rompía el juego haciéndolo injugable. Por lo que en uno de los giros más sorprendentes de las metanarrativas, Vetch decidió reprogramar y dar una actualización a myhouse.wat. No un usuario aleatorio, el mismísimo y maldecido Vetch. Son de estas cosas que realmente arruinan una experiencia. Seguro así se sienten las personas cuando alguien les desmiente videos de duendes. Porque podemos verlo de dos maneras distintas. Número 1. La presencia que atormentaba a Vetch se puso a chambear de nuevo. Lo que implica que el terror nunca acabó, por lo que el final bueno es un poco inútil. Número 2. Esto comprueba y confirma que efectivamente es solo un mod que una persona decidió reprogramar y dar una actualización, lo cual hace que el misterio pues se acabe. No hay terror, no hay presencia, solo un señor tras una computadora escribiendo cosas. Imagina que le hacen una limpieza de código de programación a pinche Sony.exe. O solo imagina que Retolam hiciera un video quejándose de imitadores. Oh, espera. Hola amigo, los has visto, ¿verdad? Otras personas tratando de robar mi identidad. No solamente resubiendo todo lo que soy, sino también fingiendo directamente ser yo. No tenía planeado volver, ya que realmente me duele comunicarme contigo, aún estando incompleto. Y por si tenías las dudas. No, yo no fui quien hizo esos lives y nunca los haré. Todo lo dicho por ese fracasado es mentira. Así que les pediré un favor, amigos. Etiquétenlo y denuncien su perfil. Y también es mentira que me banearon la cuenta. Creo que no hace falta recalcar lo absurdo que suena la idea de una entidad desconocida pidiendo que le reporten la cuenta a otro usuario de TikTok. Ya sea que tú elijas pensar en un fantasma volviendo a programar con Doom Builder, o en Vetch teniendo que actualizar su mod misterioso mortal pesadillesco para que se siga jugando,
Creo que es un poco un milagro que así pasara. Cuando menos tenemos al autor original retocando su obra, para bien o para mal, y no un puñado de fans que por intentar hacerlo correr de nuevo me tiran algo de su cosecha y no de la cosecha de Vetch. Personalmente yo hubiera dejado todo como estaba. Estando muerto y siendo injugable, la leyenda de un mod maldito quedaría para siempre. Pero también Vetch tenía todo el derecho de manipular su obra si así lo consideraba. Supongo ahora las maldiciones tienen parches de actualización. ¿Tú qué opinas? Sí. Revísalo, compruébalo, pero el sol nunca brillará. Es otra línea que habla en los dos sentidos. Alguien sufriendo de paranoia por lo general no ve la luz. No haya paz ni consuelo para una afección que destruye su confianza y felicidad. Pero al mismo tiempo por algo lo llaman subterráneo. Avanza bajo tierra la mayor parte del tiempo, y en la inmensa oscuridad que las profundidades de la ciudad albergan, el sol nunca llegará. ¿Cuántas veces podemos ver el sol en myhouse.wad? Solo una. En el final que todos decidimos que es el bueno, donde llegas a la playa y encuentras el secreto. Siento que tiene un gran significado que la única instancia en que vemos al astro rey sea solo cuando completas la travesía. Cuando reconoces que avanzar requiere soltar, pero también incluye reconocer la carga que llevaremos siempre, tanto lo bueno como lo malo, y por fin hallar la paz. Salir de las penumbras hacia la luz. Solo quiero que recuerdes que así sonaba Subways of Your Mind cuando Vetch se encontraba programando este mod. En el coro final podemos escuchar, pero en realidad es... La letra es diferente para cada usuario que, en YouTube, decidía subtitular. Lo que me lleva a pensar que o Vetch tiene un oído de músico profesional, o le atinó a lo de Subways of Your Mind, porque en la versión que todos escuchamos, la cual tiene un eco que la hace sonar etérea, se puede entender algo como... Pero verificando con videos de antes del 4 de noviembre de 2024, que es cuando se dio a conocer la identidad de la canción, es altamente probable que leyera tal cual Subways of Your Mind, en videos que ponían la letra de la canción más misteriosa del internet. Lo cual no derrumba toda mi teoría del subterráneo, o al menos no del todo. Hay un elemento en el tercer verso que podría indicarnos su conexión con el llamado final feliz del mod. La línea dice así. Siendo ligeramente distinta a la versión que originó el misterio. La versión que todos escuchamos dice... ¿Notas el cambio? ¿Notas que hay una palabra nueva? Ambas hablan del fin de la agonía y de la pena, pero donde una dice que los soñadores son quienes no tienen cabida para esos sentimientos negativos, la original menciona que no hay lugar para ellos, y que ahora es el momento para esos soñadores jóvenes e inquietos. Bajo esa premisa, ¿no es justo eso lo que logras al completar y cerrar el juego? Ya no hay cabida para la pena o el lamento, puesto que ahora el momento es para ti, un soñador. Al igual que Vetch, quien solo al publicar y compartir con el mundo la maldición de myhouse.wad, logró volver a soñar, dejando atrás las pesadillas y el dolor por la partida de su amigo de la infancia, tal como tú lo haces cuando inequívocamente cierras el mod al completar su objetivo. Solo se me ocurren dos obras donde sucede lo mismo, Off y Ringu, el manga para ser más específico. La propagación es la cura. ¿Acaso tú sueñas? No lo digo en un sentido literal de maquinaciones mentales basadas en recuerdos y experiencias, sino en el sentido más idealista. ¿Sueñas con algo? Tampoco quiero mentirte. Simplemente no es suficiente el soñar con un mejor mañana.
No basta solo con desear ver el sol de nuevo. No basta solo con querer. Pues como dice la canción, romper es una buena excusa. Revísalo y compruébalo. Es la tristeza del verano. But, do you know what else you can hear? Rezo por una muerte que nunca llega. Solo estoy yo, con mis pensamientos y mis errores y mis inseguridades y mis lamentos y mi soledad. En algún lugar, en otro sueño, la versión de mí mismo que me guía de vuelta está sentado en una playa de verdad. Feliz y contento, sabiendo que la vida es finita, no hay más allá. Y la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas alrededor nuestro, las que podemos controlar. Debe pelearse por la felicidad. There's only one last fight left for us. The gas station is surrounded by monsters from all sides, and a spider mastermind sitting atop the courtyard roof. After all, But happiness has to be fought for. Hold on a second, guys. I just need a quick break. Oh, very nice. Te dije que esa tachuela serviría más adelante. No puedo resumir en palabras lo genuinamente maravilloso que fue ver el video de Power Pack aquel sábado que llovía y decidí no salir. ¿Cómo desearía poder olvidarlo y volverlo a vivir? Vetch y Power Pack crearon un mito más allá de todo lo imaginable. No soy el más apegado a los AMV. No fueron mi infancia. Sin embargo, como mexicano, no pude escapar del AMV Naruto contra Sasuke con Linkin Park de fondo. De hecho, ese ha sido el mayor contacto que he tenido con la obra de Masashi Kishimoto. Sin embargo, sí tengo un AMV en mi corazón. Tan importante fue que al día de hoy sigo cargando con la canción que incluyeron en él. Fue un AMV del anime Scryed, con Headstrong de la banda Trapped como música de fondo. De hecho, te lo comparto, para que lo escuches luego. Nunca nada en mi vida se acercó a ese momento. A ese instante en donde descubrí mi gusto por el new metal post-grunge. Hasta que Power Pack decidió musicalizar su batalla final en la gasolinera con Like the Wind.mp3. La sensación primal de ver cómo una batalla sincronizaba con una canción que me había obsesionado fue algo hasta nuevo por la distancia de 15 años entre eventos. Sin ser igual, lo más parecido fue cuando en el episodio 4 de Alan Wake comienza el concierto de Old Gods of Asgard, y te toca a ti pelear mientras la música se ajusta a las fases de la batalla. Pero claro que Remedy aprendería de esto y lo mejoraría para Control, porque en cuanto obtienes el Walkman de Ati y puedes cruzar el laberinto,
te topas con uno de los momentos más cabrones e irrepetibles de Control. El Buró Federal del Control es lo más cercano que un estudio profesional de videojuegos podría acercarse a la casa. Pero por su misma naturaleza está obligado a no utilizar elementos comerciales. Está atado a la colectividad de un trabajo dirigido, por lo que no puede ser ni tan personal que aliene, pero tampoco tan ambiguo que no pueda entenderse, porque si no, no vendería. MyHouse.wad entonces sería la muestra de que lo más puro del ser humano al crear arte es hacerla para ti. Y como no había necesidad de vender 1 millón de copias para recuperar una inversión, se hace una experiencia que resuena con todos, que interesó a todos, que puso a descifrar a todos. Pero también es lo más humano del mundo disfrutar de la música. Así nunca sepas el contexto de la melodía, letras y composición de una pieza musical. Nacimos por y para el arte. Vinimos al mundo a expresarnos. Y aunque parezca una completa mentira, incluso en este mundo tan atosigado por el dinero, tan estrangulado por la falsa promesa del crecimiento infinito mediante méritos, siempre podremos expresar música. Siempre podremos hacer sonidos en un ritmo específico. Este comentario lo estipula en letras de oro, aunque solo menciona la mitad de mi postura que hoy te presento, porque aplica para ambos. Hechos con las herramientas modernas de un clásico atemporal, es que un mod terrorífico, al igual que la canción más misteriosa del internet, se convierten en clásicos futuros, desde el pasado. Ya fuera por lo intrincado de su diseño, lo avanzado de su programación pese a querer emular una época más sencilla, las referencias a obras y momentos que tanto aterrorizan como encantan, y por sobre todo, por recordarnos que la verdadera felicidad está solo en una playa de verdad, una donde el sol acaricia tu piel. Vetch no solo creó un jueguito de Doom donde puedes acabarlo con solo saltar al otro lado, creó arte narrativa interactiva. Y espero que algún día alguien se inspire por esto y dé el siguiente paso. Todas las piezas importan. Así sea biología especulativa rodeada de un lenguaje que nadie en el mundo puede leer, o una pequeña canción sonando en un automóvil pixelado en un mod de Doom. Por eso, la próxima vez que investigues un tema que te encanta, recuerda que incluso si es solo un capricho o al azar, todo corresponde a un contexto para quien lo crea. Ya sea que hablemos de Softways of Your Mind, así como de MyHouse.wad, no son lo que son y ya. Eso es lo que significa el arte. No son notas acomodadas, no son letras, no son caracteres indescifrables, no son píxeles, no son líneas de código. Son experiencias, recuerdos, sueños, pesadillas, maquinaciones, imaginación, deseo y por sobre todo, una historia. Desde donde te encuentres, después de superar lo que te atormenta, conseguir lo que te alivie, hallarás una playa. Mientras tanto, nunca dejes de soñar. Nunca dejes de correr como el viento. Y sobre todo, debe pelearse por la felicidad. O simplemente a Vetch le gustó cómo sonaba. I do not like green eggs and ham. This is the 4th fucking time this week, Sam. I do not like fucking mouldy, disgusting green eggs and ham. This is the 15th time this week that I've had to explain to you about food hygiene standards and safety. You gotta kill someone. I'm so fucking pissed off. Holy shit.
Entonces, ¿qué decidiste hacer? ¿Qué elegirás? ¿Escenario o playa? Entiendo la tristeza y dolor que el pasado puede guardar, pero aferrarse lastima cuando lo que sujetamos es una rosa. Podrá ser hermosa, pero las espinas siempre nos harán sangrar. Por eso las cortamos, para dar espacio a nuevas rosas. Escenario o playa. Gracias al cielo que estás aquí. Me dio mucho miedo cuando no contestaste mis llamadas. Perdón por tardar tanto, pero ya lo pensé bien. Y sí quiero compartir casa contigo. Si es que aún quieres quedarte conmigo. Por favor. Playa entonces. ¿Ah? Hola, Everly. Claro, otra misión. ¿Agua cristal? ¿Dónde rayos queda eso? ¡Ay!